Buen día, mi nombre es Luisa Paola Zúñiga Castro, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el programa Ingeniería de Telecomunicaciones del curso Microprocesadores y Microcontroladores del grupo colaborativo 309696-26. A continuación realizaré la sustentación de la unidad 3, la práctica 2, detector de movimiento. La práctica 2 consiste en, utilizando un sensor de movimiento PIR con lente Fresnel, detectar el movimiento de un objeto que se encuentre en un espacio determinado. Determinar con 3 LEDs a qué distancia se encuentra del circuito. Para ello van a utilizar un sensor de ultrasonido que determina a qué distancia se encuentra el objeto. Para el LED verde es porque el objeto se encuentra más lejos, para el LED amarillo el objeto se encuentra a una distancia media y para el LED rojo es porque el objeto se encuentra muy cerca al circuito. El sensor de proximidad solo se activa una vez el sensor PIR notifique que existe una presencia de un objeto en el espacio. Los elementos a utilizar para la programación y construcción del circuito son el software Arduino. En hardware para el circuito vamos a utilizar el módulo Arduino 1, sensor PIR con lente Fresnel, sensor de ultrasonido, LEDs y resistencias de 220 ohms. Verificamos las piezas a utilizar. Pues podemos observar la tarjeta Arduino ensamblada con un microcontrolador ANMEGA 328. Tenemos el sensor PIR con lente Fresnel, el sensor de ultrasonido, resistencias de 220 ohms y un potenciómetro de 1 kilo ohm. Y los LED de color rojo, amarillo y verde. Ahora procedemos a la descripción del paso a paso de la construcción del circuito. Para el desarrollo de la práctica 2 se emplea el software Proteus para el montaje y simulación del circuito, para la programación el IDE de Arduino. Entonces, inicialmente en la tarjeta Arduino se conectan en los pines 2, 3 y 4 los LED indicadores de la distancia a la cual se encuentra el objeto. Estos LED se conectan y se programan en el siguiente orden. Pin 2 está conectado al LED verde, el pin 3 está conectado al LED amarillo y el pin 4 al LED rojo. Entre la conexión de los pines de la tarjeta Arduino y a cada LED se conecta una resistencia de 220 ohms, la cual cumple la función de protección de los LED, como se muestra acá en la figura. En el pin 8 de la tarjeta Arduino se conecta el sensor PIR al pin OUT y en los pines 9 y 10 se conecta el sensor de ultrasonido en sus pines Trigger y Echo, como se muestra en la figura. El sensor PIR en su pin BSC se encuentra conectado a un generador de voltaje DC. En su pin OUT se encuentra conectado al pin 8 de Arduino. El pin Ground está conectado respectivamente a una tierra. Y el pin Test Pin se encuentra conectado al Logic Toggle, el cual funciona de manera booleana de 0 y 1, donde cuando esté en 1 indica al sensor que hay un objeto y envía la orden al sensor de ultrasonido para que determine a qué distancia se encuentra el objeto al circuito, como podemos observar en la figura. La entrada de test pin del sensor de ultrasonido se conecta al potenciómetro que nos permite variar el voltaje que simula la distancia a la cual se encuentra el objeto, donde en un porcentaje de 0 hasta 8% el objeto se encuentra muy cerca y se enciende el LED rojo. En un porcentaje entre 9 hasta 16% nos indica que el objeto se encuentra a media distancia
y alumbra el LED amarillo, y en un porcentaje 16% en adelante significa que el objeto se encuentra a mayor distancia y alumbra el LED verde, como podemos observar en las siguientes figuras. Acá el objeto se encuentra muy cerca, alumbra el LED rojo. Acá el objeto se encuentra a media distancia, alumbra el LED amarillo, y acá el objeto se encuentra a mayor distancia y alumbra el LED verde. A continuación se observa la estructura completa del circuito, el cual tenemos acá en Proteus. Ahora procedemos a la descripción de la programación del circuito. Entonces, inicialmente se definen las variables para cada uno de los pines de nuestro circuito, por lo tanto se define como cons_in los pines 8, 9 y 10 correspondientes a PIR, trigger y eco. Se define una variable tipo long llamada duración y una variable tipo in llamada distancia. Posteriormente, en el void setat se define el modo de cada uno de los pines, dejando como input los pines 8 y 9 correspondiente a PIR y eco, y los pines 2, 3, 4 y 10 como output. Y en el void loop se define como in la variable sensor PIR y se iguala a la función digital read con el fin de detectar el pulso que se envía a través del pin 8 al PIR, simulando la presencia de un objeto, y se establece una condicional if para determinar si el sensor PIR está en alto. Entonces, si el sensor PIR está en alto, el sensor de ultrasonido va a realizar su sensado para determinar a qué distancia se encuentra el objeto, y esa distancia se almacena en una variable que se llama distancia. Según la información almacenada en la variable distancia, entonces se establecen las condicionales para la ejecución de instrucciones de acuerdo al valor de la variable distancia, para lo cual se especifica que si la distancia es mayor o igual a 201, pero menor o igual a 300, se enciende el LED verde, el cual está conectado al pin 2 de la tarjeta Arduino, e indica que el objeto detectado está en un rango alejado del circuito. De la misma manera, si la distancia es mayor o igual a 101, pero menor o igual a 200, entonces se enciende el LED amarillo, el cual está conectado al pin 3 del Arduino, e indica que el objeto detectado por el PIR está en un rango de distancia media al circuito. Y ya por último, si la distancia es mayor o igual a 1, pero menor o igual a 100, se enciende el LED rojo conectado al pin 4 de la tarjeta Arduino, el cual indica que el objeto detectado por el PIR está muy cerca al circuito. Y por último, establecemos una condicional if en donde se censa la distancia, y si la distancia es mayor o igual a 301, no se enciende ninguno de los LED, e indicando que el objeto detectado se encuentra demasiado lejos del circuito. Entonces ahora procedemos a verificar que la programación esté correcta, y posteriormente verificamos el correcto funcionamiento de nuestro circuito. Entonces copiamos nuestro punto edge,
y procedemos a verificar correcto funcionamiento del circuito. Entonces aquí podemos observar que nuestro sensor PIR no ha detectado ningún objeto, está en un estado negativo o falso, en 0, y vamos a indicar que hay un objeto cerca al circuito. Entonces le indicamos que hay un objeto cerca al circuito y el sensor de ultrasonido inmediatamente realiza el censado y mide a qué distancia se encuentra el objeto. En este caso nos está indicando que el objeto se encuentra demasiado lejos del circuito, pero vamos a irlo acercando a ver cómo es la respuesta de nuestro circuito. Aquí podemos observar que si variamos el voltaje que le estamos emitiendo al sensor de ultrasonido, él indica que el objeto está a mediana distancia del circuito, y si seguimos variando, seguimos realizando el acercamiento del objeto, entonces en el indicador del LED nos va a indicar que con el LED rojo que el objeto está muy cerca al circuito. De este modo podemos comprobar que nuestro circuito funciona correctamente. Ahora verificamos cuando el objeto está demasiado lejos del circuito. En este punto el sensor de ultrasonido no detecta a una distancia que ponga en peligro el circuito, entonces no alumbra ninguno de los LED. Muchas gracias.